Esta semana en Vaticano, un grupo de obispos ucranianos se reúne con el Papa Francisco para hablar sobre la situación que atraviesa el país. Este patriarca copto católico denuncia el sufrimiento que están viviendo los cristianos en Egipto y pide ayuda a la comunidad internacional. También el Papa recibe en audiencia privada a Angela Merkel, primer canciller de Alemania, y en otra nota, una comunidad de religiosas que aún no están en comunión con la Iglesia Católica realizan una peregrinación especial a Roma. Y vivimos una peregrinación tradicional que se celebra en Roma durante la Cuaresma. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Durante el mes de febrero, los obispos ucranianos estuvieron en Roma para su visita ad limina con el Santo Padre. El evento se celebra cada 5 años y se concluye con el peregrinar a las tumbas de San Pedro y San Pablo. El grupo se reunió con el Papa Francisco y con funcionarios del Vaticano. Allí pudieron hablar sobre la grave situación que está atravesando Ucrania, debido a las continuas acciones militares de Rusia en el territorio. Durante la audiencia privada, Francisco recibió primero a los obispos de rito griego y luego a los de rito latino. Tenemos que hablar juntos como amigos. Es muy importante para nuestro Papa ahora porque él está abierto a todos. Nos preguntó sobre la situación de Ucrania. Yo ya había podido encontrarme con él hace un par de años atrás y ahora me ha recibido ayer. En su discurso a todos los obispos, el Papa los animó a cuidar de las almas, a proteger la libertad de culto y a mantenerse al margen de la política. Es difícil encontrar la mejor solución en esta situación. Necesitamos hablar, conversar. Necesitamos encontrarnos con las distintas partes de Ucrania y de Rusia. Pero es realmente difícil encontrar la mejor forma de hacer esto, encontrar una solución. Dios tiene sus caminos y Él dará una solución. Necesitamos rezar, necesitamos encontrarnos y tendremos una solución. Creo que tendremos ayuda humanitaria ante estos acontecimientos. La gente no tiene para comer y necesitamos ayuda de los países de Occidente. En Roma, los obispos de rito greco-católico celebraron la Santa Misa según el rito griego en la Basílica de Santa María la Mayor. El líder de la Iglesia greco-católica ucraniana presidió la ceremonia. Tras estos días en Roma y con el espíritu fortalecido, los obispos han regresado a su nación que aún está dividida. La reciente decapitación de 21 cristianos coptos en Libia es resultado de años de persecución en el norte de África. La minoría religiosa de los cristianos coptos en Egipto, tanto ortodoxos como católicos, siguen sufriendo a causa de un gobierno que jamás los ha protegido. Los cristianos en Egipto, y me refiero principalmente a los coptos, siempre han sido un instrumento de negociación. Son la parte más débil de la sociedad y por eso son instrumentalizados para crear el desorden en Egipto y para generar una guerra civil. ISIS se ha convertido en una gran amenaza, pero aún así parece ser solo la punta del iceberg. Nunca los llamaría ISIS, porque soy egipcio. Para nosotros, ISIS es solo un nombre bonito. ISIS, no. Los llamamos de frente terroristas. Y este grupo terrorista no está solo. Trae a mi mente a otros individuos, no solo terroristas, no solo grupos, sino países enteros que están detrás de lo que está sucediendo. Tienen sus propias agendas económicas y políticas. ¿Quién los ha creado? ¿Quién les da dinero y armas? Es necesario responder a estas preguntas. Luego, ¿qué hacen los medios? ¿Solo dan las noticias o asumen un papel efectivo para combatir a estos terroristas? Les pagan y hacen lo que otros les piden hacer. Están pagados y desde hace un tiempo les venimos diciendo a Europa y Estados Unidos que tienen que estar atentos. Ya vienen. Y nadie nos cree. Hoy, en París,
Han matado a mucha gente. Verranno un giorno da voi, ma nessuno credeva. Oggi a Parigi minacciano tutti. Según este experto, Egipto es un país que necesita una acción urgente para proteger y asegurar la libertad religiosa de las minorías, una protección que debería extenderse a todo Medio Oriente. Para él, asegurar la libertad religiosa es la única manera para construir una sociedad justa y sólida. Cuando tenemos más libertad religiosa, hay más innovación y una base social más fuerte. Por ejemplo, Bob Woodbury, probablemente usted no lo conozca, ha investigado el impacto del trabajo misionero en todo el mundo y descubrió que los lugares en donde hubo misioneros el siglo pasado son lugares ahora más desarrollados y más democráticos. ¿Y qué hicieron? Llevaron una misión y descubrieron que la gente estaba enferma. Entonces, llevaron un hospital y vieron que la gente era analfabeta. Así que les enseñaron a leer. No tenían cómo imprimir, así que les llevaron una impresora. Y hacía falta caminos, así que les dieron la dirección correcta. Brian Greene afirma que el crecimiento de ISIS, concretamente en Irak, nace de un vacío de naturaleza religiosa. La principal preocupación en Irak, antes de que llegara el ISIS, era el desempleo, y no el conflicto religioso. Entonces el ISIS vio esto y dijo, es una economía deprimida, es una oportunidad para nosotros. Y lo que estaba faltando era el entendimiento de la política comunitaria, de que estas condiciones de depresión económica y otras cosas más pueden ser un caldo de cultivo. Pueden ser, no necesariamente son la causa del terror. Mientras el mundo sigue tratando de escabullirse en la lucha contra el ISIS, el Papa Francisco sigue llamando a los gobiernos y a la gente de buena voluntad a trabajar por la paz y la reconciliación en Libia, Irak y todo Medio Oriente. La ciudad eterna aún no se ha despertado. Sin embargo, muchas personas, laicos, religiosos y sacerdotes, se reúnen al alba para asistir a la Santa Misa. Durante la llamada peregrinación de Iglesias Estación, que se celebra durante la Cuaresma, la peregrinación comienza cada año el miércoles de ceniza en la Basílica de Santa Sabina, situada en la colina Ventina, una de las 7 colinas sobre las que descansa Roma. La tradición se remonta a la iglesia primitiva, cuando el Papa visitaba 7 iglesias o 7 distritos de la ciudad. Esta es Santa Sabina, que es en realidad una de las más antiguas. Es la más importante de las iglesias en la peregrinación. Es por eso que la gente, para vivir esta experiencia, viene hasta aquí en gran número. Para mí hay un auténtico aspecto comunitario en todo el asunto, que consiste en caminar con los hermanos del hogar hasta el sitio en donde se celebra la misa y rezar. Es una gran oportunidad para espiritualizar y hacer muy santa esta ciudad. Las iglesias estación son una tradición que persigue un solo objetivo. Es la preparación para el Tríodo Pascual, que es de lo que trata la Cuaresma. Caminar hacia nuestro Señor, hacia su muerte y resurrección. Los católicos de todo el mundo hacen sacrificios especiales durante la Cuaresma. Estos muchachos no son para menos. Tratar de hacer actos de caridad para que la práctica penitencial no sea algo de rutina o de rigorismo, sino algo que dé vida a otros. Una penitencia en particular que estoy haciendo es simplemente escribir cada día las gracias y cosas por las que estoy agradecido. He decidido abstenerme de los dulces. Estoy tratando de orar en las mañanas y en las noches, y también rezar el rosario. Dicen que las iglesias estación son una iniciativa óptima para recargar las baterías espirituales antes de empezar el día. Quédese con nosotros. Después de la pausa, conoceremos un grupo de monjas dominicas que han ido de peregrinación. Bienvenidos nuevamente. Esto es Vaticano. Antes de la oración del Ángelus, el Papa Francisco enfatizó que la Cuaresma es un periodo de lucha espiritual contra el demonio. La Iglesia nos recuerda ese misterio al comienzo de la Cuaresma,
porque nos da la perspectiva y el sentido de este tiempo, que es tiempo de lucha. En la Cuaresma se debe luchar, un tiempo de lucha espiritual contra el espíritu del mal. Y mientras atravesamos el desierto cuaresmal, tenemos la mirada dirigida hacia la Pascua, que es la victoria definitiva de Jesús contra el maligno, contra el pecado y contra la muerte. Este es el significado de este primer domingo de Cuaresma: volver decididamente al camino de Jesús, el camino que conduce a la vida, mirar a Jesús y lo que ha hecho Jesús y avanzar con Él. Y andare con Lui. Después del Ángelus, el Santo Padre repartió miles de folletos titulados Custodia el Corazón en la Plaza de San Pedro de manos de voluntarios e indigentes. Este folleto es una explicación de los contenidos esenciales de la fe, los 7 sacramentos y los 10 mandamientos, entre otros. Y para la 30ª Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará del 25 al 31 de julio de 2016 en Cracovia, Polonia, el Vaticano publicó esta semana el mensaje oficial del Papa Francisco a los participantes. En él, el pontífice llama a la pureza del corazón. El sitio web ya ofrece a los participantes la posibilidad de inscribirse. También el sábado 21 de febrero, la canciller alemana Angela Merkel fue recibida por el Papa Francisco en audiencia privada. Hablaron sobre la situación en Ucrania y el Papa la invitó a promover una solución pacífica al conflicto. Merkel le dio al Papa como regalo un CD con música de Johann Sebastian Bach y una donación económica para los niños refugiados de Medio Oriente. Además, durante esta semana, el Papa Francisco recibió en audiencia a los peregrinos de la diócesis italiana de Cassano al Ionio. Francisco visitó esta diócesis el año pasado y este año la diócesis le ha devuelto la visita. En su discurso, el pontífice dijo que los miembros de la mafia deben convertirse y volver a la iglesia. Enfatizó que a los jóvenes de la región se les debe dar la posibilidad de mirar al futuro con esperanza. Y el 22 de febrero, el Papa Francisco inició sus ejercicios espirituales anuales. Durante la Cuaresma, el pontífice hace una semana de recogimiento, meditación y oración personal. Los ejercicios espirituales son un grupo de meditaciones y oraciones que fueron creadas por San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. A finales de febrero, un grupo de muchachas y religiosas realizaron una peregrinación única a la Basílica de San Pedro. Somos 200. Por eso el lunes fue interesante, cuando en el aeropuerto vi hermanas de todos lados con niños con sus gorros azules y su ropa de color rojo y azul marino. Deben ser unos 1.300 niños. Los más pequeños se han quedado en casa porque los tenemos desde los 4 años. Solo hay niños de 8 y 9 años de edad. Las religiosas son conocidas como las hermanas maestras dominicas, y este año celebran una ocasión especial junto a los niños de sus escuelas de Estados Unidos, Francia y Alemania. Estas son las hermanas de Pfannhaus, que es su casa madre. Su nombre real es las Hermanas del Santo Nombre de Jesús y celebran sus 40 años de fundación. Han iniciado su propia fundación en 1975, especialmente para celebrar la misa antigua, y querían celebrar sus 40 años de existencia con una peregrinación en Roma. La iglesia está fundada sobre Pedro, y Pedro se encuentra en Roma. Y por tanto, como siempre insistió el arzobispo, no se puede ser católico sin ser romano. Esa es la gracia de la peregrinación. En esta historia existe un aspecto que la hace única. Los sacerdotes de la Sociedad de San Pío X y las hermanas maestras que acompañan la peregrinación no están en plena comunión con la Iglesia de Roma. No han aceptado algunas enseñanzas y reformas llevadas a cabo tras el Concilio Vaticano II. Inmediatamente después del concilio empezó a enfriar las relaciones con Roma. Hubo malentendidos por ambas partes, en fin, y se ha ido enfriando la situación. Entonces, claro, el problema aquí con la fraternidad es ganar en confianza, porque es gente que reza, es gente que cree en las mismas cosas que cree un católico, pero que ha habido un proceso de enfriamiento, de alejamiento
Roma, de las estructuras romanas, porque el corazón lo tienen en Roma, me consta. Todavía hoy están dialogando con los órganos vaticanos encargados del tema para llegar a la plena comunión con Roma. Porque Roma es el Papa y es la Iglesia Católica. Roma es nuestro hogar. Roma es la expresión externa de la Iglesia espiritual que materializa, digamos de alguna forma, lo que se hace tangible alrededor del Papa y las reliquias de San Pedro. Les hemos explicado eso a los niños y creo que han entendido que aquí está la continuidad que se remonta hasta los apóstoles. El Vaticano les dio permiso para ingresar a las basílicas de Roma en procesión. Aquí están en la Basílica de San Pedro, rezando. Eso sí, no pudieron celebrar la misa. Cerca de la Basílica, en el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, este obispo ha asumido un particular interés por el proceso de unidad. Él afirma que la peregrinación en su gesto más muestra que el diálogo y la voluntad hacia la unidad están avanzando positivamente. Yo creo que forma parte, la parte del éxito y de la solución está en comprender que eso es connatural con la Iglesia, o sea, que haya personas que se comportan de una manera y otras que no, y que el mal está siempre presente, pero que la Iglesia no es eso, la Iglesia es la fundador Señor, la Iglesia es pura, ¿no? Ha sido un largo camino de diálogo, pero él espera que la meta que lleve a la completa unidad no esté muy distante. En 2015 se celebran los 100 años del genocidio armenio, también conocido como el Holocausto armenio. En 1915, el Imperio Otomano exterminó sistemáticamente a los armenios que vivían en territorio turco. Muchos de ellos eran cristianos e incluso católicos. El significado es triste. El evento tiene un triste significado. Muchas realidades se ven tocadas por este hecho. 1,5 millones de personas son mártires de la fe. A otros los expulsaron de sus hogares y les quitaron sus bienes. Además, esto tuvo como resultado la despoblación de los armenios de toda una zona geográfica. La pérdida del patrimonio en general pasó a otro nivel. No estamos hablando solo del legado material, sino de toda la religión eclesial, con su cultura, ya que el genocidio no termina con la muerte de la persona, sino que sigue con la negación de lo que ha sucedido. Las iglesias, seminarios y casas, todo eso fue abandonado. En los últimos 120 años, esto ha sido deformado. En questi 100 anni anche deformato. Según Monseñor Daincalle, algunos países aún no reconocen el genocidio armenio, negando así la posibilidad de conocer la historia. Perché ricordare? Creo que lo más importante que tenemos que recordar son los mártires. Es importante recordar eso, que son un prototipo, que dan un ejemplo, pero recordar también que es un deber para prevenir la violencia en el futuro. Nosotros, los armenios, estamos llamados a recordar el genocidio por los últimos 25 años en la política internacional. 100 años después, las mismas escenas se repiten. Decapitaciones, crucifixiones, asesinatos, personas quemadas, hambrientos y bloqueados. De esto exactamente estamos hablando. Todo se repite. Si sta ripetendo. El Papa Francisco recordó el genocidio en su viaje de regreso de Turquía. De esta manera, el pontífice puso de nuevo este crimen en la conciencia pública. El Papa Francesco mette tutto insieme. El Papa Francisco unifica todo. El coraje de un político, la simplicidad del mensaje. No ofende, pero tampoco deja a su audiencia en paz. Tenemos que admitir que en la sociedad, también en la sociedad turca, tenemos que entender esto muy bien, hay fenómenos que son buenos signos de profesores, maestros y diplomáticos que dicen ya desde hace un tiempo que tenemos que escuchar la otra versión. Actualmente muchos usan su tiempo para estudiar este tema diligente y acuciosamente. Además, el Vaticano ha anunciado que el Papa Francisco celebrará una misa el 12 de abril por el centenario del genocidio armenio.
Quédese en sintonía, ya regresamos con más en Vaticano. Bienvenidos de nuevo, está viendo Vaticano. En enero, en el vuelo de regreso de Filipinas, el Papa Francisco sugirió a las personas a leer el libro El Señor del Mundo, un relato de las acciones del Anticristo. Pero, ¿de qué estaba hablando el Papa? Para conocer un poco más, conversamos con este cardenal, experto en los padres de la Iglesia, y quien, refiriéndose al profeta Daniel, nos dijo lo siguiente. Es un asunto complicado y abstracto, porque presupone una visión apocalíptica de la historia. Y esto significa que la historia es considerada como un conflicto entre el bien y el mal que se da en el mundo, en donde las batallas se pierden o se ganan. Pero al final la batalla la ganará el bien sobre el mal. Daniel habló sobre un hombre que se sentó en el templo en el lugar de Dios, y Jesús en su discurso escatológico en Marcos 30 se refiere a Daniel. No dice nada sobre el anticristo, pero sí alerta a sus discípulos sobre alguien que cumplirá las profecías de Daniel. Según esto, el demonio y el anticristo no son la misma persona. El anticristo será un líder político. El demonio es el poder del anticristo. Él le endosa este poder. Ya incluso San Pablo dice que este es el anticristo. Este hombre de iniquidad hará milagros para seducir a la gente. El Papa, en las últimas semanas, ha hablado con frecuencia sobre el demonio. Él lo toma muy seriamente, este asunto. Esto es lo que la palabra anticristo me hace pensar. Hay muchos anticristos presentes. Y él se estaba refiriendo a algunos errores en su tiempo. Errores doctrinales, pero también en su Apocalipsis, Juan tiene muchos poderes adversos simbolizados. Una gran bestia que viene del mar y otra bestia que viene de la tierra simbolizan el gobierno global de lo político, lo religioso y lo económico. Afirmó además que la obra del anticristo ya es visible hoy en una desconstrucción de valores y en las actividades terroristas. Si tomamos la escala de valores actuales, son los valores antievangélicos. Hay una globalización de ellos. Podemos considerarlos como el anticristo. Estos valores negativos son presentados ahora en nuestra civilización. Si tomamos, por ejemplo, el tema del género y los matrimonios gays y las adopciones, vemos que todo está representado en nuestra civilización como la conquista, y si uno no lo acepta, es simplemente tachado. Mire al ISIS, por ejemplo. Podemos explicar el conflicto y las guerras, pero todos estos asesinatos y masacres de gente sin razón alguna, solo porque no pertenecen a su grupo, y algunos son musulmanes, es algo que está más allá de la maldad del hombre. Pero un cristiano no está impotente ante la violencia, se puede proteger. A través de nuestra conciencia cristiana, viviendo el Evangelio, meditándolo y haciendo que se vuelva parte de nuestra personalidad. De esta manera podemos distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene de nuestro propio egoísmo e incluso del mal. Tenemos que distinguir entre la maldad, la fragilidad, porque la fragilidad es algo humano, pero el mal viene del adversario. La esperanza no está perdida, ya que al final la batalla ya la ha ganado Cristo. Un hombre, un teólogo, un papa. Hace 2 años, miles de personas en el mundo se unieron en oración con Benedicto XVI el día de su renuncia, un 28 de febrero. Ahora también es posible unirse nuevamente en oración por él, que vive actualmente en un claustro en el Vaticano y realiza solo algunas apariciones públicas. La última, por ejemplo, fue durante el consistorio para la creación de nuevos cardenales el pasado 14 de febrero. La iniciativa de oración se llama Rezar con Benedicto por Benedicto y lo puede encontrar en línea.